Cada uno hace lo que puede con respecto a la rabia, a la ira, a la cólera. Por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia, la interna, qué es lo que nos pasa a nosotros adentro, porque a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada. Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro, incluso cuando recibimos una agresión. Porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y es muy difícil de detener. No nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy tenemos un inicio atípico en Sin Retórica a través de Somos Chaco, porque obviamente no podemos desligarnos de comentar lo que la semana anterior pasó en la República Argentina con el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Un tema que para muchísima gente es una redundancia seguir comentando todo aquello que pudo trastocar de raíz radicalmente la vida de todos los argentinos. Y todo lo que se pueda decir hoy al respecto tal vez esté sintetizado en estas palabras de Ricardo Darín, un actor, un hombre comprometido al dar sus opiniones, que obviamente no deja satisfecho a todos y podríamos intentar decir a la mayoría, una mayoría de uno y de otro sector de esa famosa grieta, de esa tremenda división de la sociedad argentina que considera que la prudencia fundamentalmente no es el principal concepto que debe manejarse en esta situación de crisis, que no se agota obviamente en el terrible hecho que hemos vivido todos los argentinos. Porque hoy, de uno y otro lado, para los fundamentalistas de blanco y de negro, ser prudente, ser sensato, llamar a la reflexión, es ser tibio. Y hoy, dicen cada uno de ellos, no se admite la tibieza ni el punto medio en esta vida de la República Argentina. Creemos que no es así. Creemos que en este tipo de situaciones es donde más se debe valorar aquello que llama a la reflexión, que llama a salirse del círculo cercano y en el cual uno está acostumbrado a moverse, como para tratar de entender una realidad que muchas veces nos agobia. Y ese salirse del círculo es dudar hasta de las propias certezas. Aquella duda cartesiana que nos indica que para una persona, si piensa, es una demostración que existe, pues si no lo hace, también se estaría demostrando que no tiene capacidad de pensar ni de existir. Y de no ser así, no sería parte de la comunidad en la cual convive. Y esa comunidad en nuestro país, en nuestra República Argentina, vio una vez más, ratificó que muchos de los políticos que tienen la representación del poder soberano a través del mandato que obtuvieran en las últimas elecciones, y tal vez usando una palabra o una frase muy de perogrullo, no está a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué decimos esto? Porque embosadamente se solicita que se adopte o que nosotros, la ciudadanía en general, adopte su postura como la verdadera, como la única. Y todos sabemos que el pensamiento único, cualquiera sea, no es de los mejores. Ojalá que esa dirigencia de nuestro país o aquellos que mantienen a ultranza la necesidad, dicen, de poner blanco sobre negro y a través de diferentes expresiones motivarlo o incentivarlo, reflexionen, se den cuenta, piensen
aquello que tan tosudamente muchas veces manifiestan como una posibilidad de verdad y no como una verdad revelada. Y decimos todo esto porque en la sesión en Cámara de Diputados de la Nación, donde se trató después del atentado a la vida de Cristina Fernández de Kirchner, de encontrar una forma de repudio total y absoluto hacia la violencia, hacia la intolerancia, y nada más que como ejemplo de lo que se está viviendo en la mayor parte de la dirigencia política, sucedía esto. En uso de la palabra el diputado Javier Milei. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, el español me lo permite decir. Ya me dijo ente, es presidenta. Señora Presidente. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. En uso de la palabra la diputada Romina del Pla. Y es paradójico, ¿no? Porque en una sesión en Cámara de Diputados donde se pretendía atacar a las manifestaciones de intolerancia, la misma presidenta del cuerpo no toleraba que otra persona, un par en este caso, hable de la forma en que considera bueno hacerlo o normal hacerlo. Trata de imponerle una forma de expresión. Es decir, que en una sesión contra la intolerancia se muestra intolerante. Y esto vale para todos aquellos que, insistimos, no tienen o no quieren tener la posibilidad de pensar que algo de lo que se está haciendo o de lo que están haciendo no iría por la buena senda o por la mejor de las sendas para el bien de todos, o bien trata de imponer sus ideas al otro. Y eso sucede desde hace mucho tiempo en la República Argentina, pero quizá se esté notando con muchísimo más dureza en estos tiempos. Usted todo esto ya lo escuchó y tal vez ya esté harto o harta de que se siga tratando el tema, pero también, una vez más, el llamado a la reflexión para que todos tomemos conciencia de lo que pudo haber pasado en nuestro país si es que se producía un hecho fatal o un desenlace trágico de ese momento que todavía la justicia está analizando. Y a partir de ahí también, una vez más, insistimos con la necesidad del pensamiento crítico, de la duda absoluta hasta de nuestras certezas. ¿Para qué? ¿Para olvidarnos de los principios y de los valores que sostenemos? No, simplemente para ratificarlos, pero siempre con la posibilidad de ponerlos a prueba, porque tal vez exista un margen de error en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, que posibilite un acercamiento a la posibilidad del otro. Pero también es cierto que pretender este tipo de actitudes por parte de una dirigencia política de cualquiera de los sectores mayoritarios en la Argentina pone en duda aquello que son realmente conscientes de ir por el bien común o por el bien de todos o por el bien de la mayoría, sino que van en defensa de sus propios intereses. Y eso, además de todo lo otro, de la situación económica, de la inflación, de los avatares que todos tenemos para poder comprar aquellos elementos básicos para una vida, estamos teniendo permanentemente. Si a la crisis económica que hoy estamos viviendo también se le antepone los problemas que cada político parece tener la obligación de representar, es que no se está por el buen camino. Esto es lo que queríamos comentar, porque mucho se ha dicho al respecto, mucho se ha mentido, mucho se ha fraguado, mucha noticia falsa, pero siempre por parte del otro. El fundamentalista es el otro,
el que está al lado, el que está enfrente, no el que está conmigo, ni mucho menos aquellos que sostenemos estos principios y estos valores. La duda como método, inclusive, reiteramos, de aquello que nos consideramos absolutamente convencidos. Es una demostración de mirada interior, de mirada inquisidora, siempre, insistimos, con el fin de encontrar el mejor de los caminos para el más bueno de los resultados. Es lo que queríamos decir a casi una semana de este hecho que movió al mundo en cuanto a la noticia por una parte y conmovió a la mayor parte de la sociedad argentina. A la que parece que no conmovió es al núcleo duro, tanto del sector que asiste e insiste, valora, aprecia y reivindica a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, como a aquellos que no lo hacen. Insistimos, ojalá que la forma de manifestarse de aquí en más sea a través de la búsqueda de un equilibrio. Pero, también lo dijimos, para muchos, estar en el medio o tratar de buscar el fiel de la balanza es ser tibio. Y a los tibios los vomita Dios, indican. Estamos aquí en Sin Retórica, como todos los miércoles a las 22 a través de Somos Chaco, para Resistencia, el área del Gran Resistencia, también nuestra emisión en la ciudad de Villa Ángela y en el servicio de Flow a todo el país. En el portal de noticias, en el canal de YouTube, en las redes sociales, siempre con la denominación de Sin Retórica. Le comentamos cuál será el contenido o cuál es el contenido de nuestra emisión de hoy. Hoy tendremos dos entrevistas que las conseguimos a través de la plataforma Zoom, esa forma virtual que se ha impuesto para realizar lo que antes se hacía siempre en el piso, como se dice en la jerga, o en vivo. Hoy, en la primera parte, vamos a tener la palabra, o tenemos la palabra del doctor José Sánchez, quien es el referente del Frente Renovador en la provincia del Chaco desde hace ya bastante tiempo. Y obviamente que nuestro interés era conocer su punto de vista sobre diversos aspectos, como el que terminamos de hablar, pero también del análisis de cómo irá el Frente Renovador en las próximas elecciones del año que viene y también la actividad que tiene en cuanto a su actividad profesional. Eso será en instantes nada más. Y en la segunda parte del programa tenemos una entrevista con la ingeniera Aida Ayala. No necesita presentación, 3 veces intendenta de la ciudad de Resistencia y también cumplió funciones en el aspecto nacional en el último gobierno de Mauricio Macri o en el gobierno de Mauricio Macri. Radical que hoy confiesa sentirse proscripta dentro de su propio partido. Y aquí queremos hacer una aclaración y lo vamos a insistir y lo vamos a repetir, mejor dicho, en el final de la nota. Este reportaje lo grabamos antes del atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Lo aclaramos porque habla del tema, habla de la persona, mejor dicho, de la vicepresidenta de la Nación y, atendiendo a lo que sucedió, cualquiera de sus palabras o de sus frases podría sacarse de contexto. Pero, insistimos, la nota con la ingeniera Aida Ayala la realizamos antes del atentado a Cristina Fernández. Esa es la propuesta de hoy, aquí en Sin Retórica. Una pequeña pausa y ya nos introduciremos de lleno en la charla que hemos mantenido con el doctor José Sánchez del Frente Renovador de la provincia del Chaco.